Sean todos bienvenidos en este día. Si todos han estado asistiendo a las reuniones los domingos, se pueden dar cuenta de la secuencia que hemos llevado desde que comenzamos a estudiar las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿verdad? Y pues estudiamos cada una y hemos llevado una secuencia y ya estamos por Mateo 8 y se han estado viendo una serie de acontecimientos y milagros que el Señor Jesús ejecutó cuando estuvo su ministerio aquí en la tierra. Y la semana pasada el hermano Alan nos compartió acerca de la manera correcta de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque podemos seguirlo con una intención no adecuada. Pero Dios es el que pesa los corazones, Dios es el que conoce los corazones, ¿verdad? Y debemos de seguirlo por lo que Él es y no por lo que nosotros procuramos en Él, sino que Él merece o es digno de ser seguido por lo que Él ha hecho por nosotros, por la persona de Él mismo. Y si nosotros, siguiendo con el estudio de Mateo, capítulo 8, vemos que después de ciertos milagros, ¿verdad? Como cuando sanó al leproso, que lo estudiamos, cuando sanó al siervo del centurión, también sanó a la suegra de Pedro, y después se abordó los que querían seguir a Jesús. Hoy vamos a abordar 4 versículos del capítulo 8, Mateo 8, del 23 al 27. Ahí encontramos a Jesús calmando la tempestad. Encontramos a Jesús calmando la tempestad. Yo los animo a que después de que nosotros terminemos de compartir aquí, puedan llegar a su casa. Si tomaron notas, tomen notas. Si lo andan en la memoria lo que aquí platicamos, por favor vayan a sus casas, lean la Biblia para que Dios les siga hablando y léanla en lo mismo que nosotros hemos abordado, es decir, el mismo capítulo, el mismo versículo. ¿Para qué? Para que Dios le siga hablando a su alma. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte a ti. Y no sabes la grandeza de que es que Dios te quiere hablar a ti. Mira que no es un padre, no es una madre, es Dios. El Señor de señores, el Rey de reyes, a ese que acabamos de alabar y de adorar ahorita, quiere hablar a tu vida. Quiere hablar a tu vida. Él no quiere pasar desapercibido en tu vida. Tú a Él lo has dejado pasar desapercibido. Lo has hecho a un lado. Pero Dios quiere hablar a tu vida. Él quiere algo con ti. ¿Por qué? Porque si no, no estuvieras aquí. Puede ser que hayas venido por la invitación de alguien, puede ser que hayas venido forzado por alguna razón. Eso es lo que tú crees, pero es Dios el que te ha traído hasta aquí para escuchar su voz, su palabra. Y Él quiere algo contigo. Imagina esto. Enfrentar la vida sin Dios. Si nosotros enfrentamos la vida sin Dios, llevamos todas las de perder. Pero cuando enfrentamos la vida con Dios, nosotros tenemos de nuestra parte aquel que venció a la muerte, aquel que venció al pecado, aquel que venció al mundo, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que la palabra imposible para Él no existe. Ese está de nuestro lado. Entonces no podemos nosotros pasarlo desapercibido, sino que tenemos que poner mucha atención a lo que Él nos quiere hablar a nuestra vida. Entonces, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 27, nosotros encontramos Jesús calma la tempestad. Esto es algo que nos habla acerca de la fe. Y cuando empezamos el estudio de Mateo 8, les dije yo, me recuerdo todavía, miren, aquí hay algo que Dios está hablando acerca de la fe y tenemos que ahondar. De hecho, dije, Dios nos va a seguir hablando acerca de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy importante en el caminar cristiano. Miren que es tan importante que dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Óigase bien, en Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es muy importante porque el que crea en Dios tiene que tener esa certeza de que Dios está con él, de que Dios existe, de lo que Dios ha dicho es veraz y no ponerlo en duda. Cuando nosotros ponemos en duda la palabra de Dios o al mismo Dios, nosotros hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Y eso no podemos hacerlo nosotros. Lo que Dios ha dicho
es veraz. Yo te puedo decir algo hoy y mañana te puedo quedar mal y me puedes decir, el hermano me mintió, el hermano me engañó. Y cualquiera, tus padres, te pueden quedar mal y decir, me mintió, me engañó, no cumplió lo que dijo. Tu jefe, tu vecino, tu amigo, tu esposa, tu esposo, cualquiera te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y nosotros no tenemos que dudar. ¿Sabes que cuando viene la duda, no viene de parte de Dios? La duda viene de parte del enemigo, porque no quiere que le creas a Dios. Entonces, cuando la duda llegue a tu mente, di tú, no, alto, esto no viene de parte de Dios. Esa es una de las maneras en que nosotros, los cristianos, debemos de identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. Debemos de identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. Entonces, cuando viene el enemigo a tu vida y te habla, si le haces caso, te va a llevar por su camino. Pero si viene la voz de Dios a tu vida y le haces caso, también te va a llevar por su camino. Y ya está en dependencia de cada uno de nosotros qué camino queremos seguir. ¿Qué camino queremos seguir? Es muy importante esto porque depende del camino que nosotros sigamos, así nosotros vamos a ir enfrentando las cosas que nos pasen en esta tierra, las cosas que nos pasen a diario en esta tierra. Mira que mientras preparaba esta enseñanza que aborda acerca de la fe y que, repito, es algo muy importante en la vida del cristiano, se me venía a la mente la persona de Gladys Aylward. ¿Quién es Gladys Aylward? Es una señora inglesa que nació en 1902 y se hizo cristiana, ¿verdad? Cristo llegó a su vida, creyó en el Señor, y esta señora inglesa, ¿verdad?, decidió ir a prestar sus servicios a Dios a China. Y no de hecho ya sabemos que China es un país que es ateo, que no cree en Dios, y ella no simplemente se fue a prestar su servicio de misionera a China, un país ateo, sino que se fue en un momento de guerra. En un momento de guerra, es decir, en el momento en que Japón estaba intentando invadir China. En 1940 aproximadamente, ella se encuentra en China. Y esta señora llegó a apoyar a una pareja de misioneros que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo. Y esta pareja de misioneros oraba y oraba a Dios para que llegara apoyo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando el ministerio de Dios ahí en la China. Y el ministerio que ellos estaban llevando, no crean que era que se paraban en los parques y comenzaban a predicar y a decir, Cristo viene y arrepiéntanse. No, porque el que se paraba en eso en China le volaban la cabeza, lo echaban preso, lo mataban. El ministerio que ellos llevaban simplemente era un ministerio de servir a las personas. Y cuando les servían y les daban alimento, entonces las personas se acercaban, agarraban confianza, y cuando agarraban confianza comenzaban ellos a contar la historia de la Biblia. Y por medio de las historias de la Biblia que ellos les contaban, ¿por qué? Porque a los chinos les gustan mucho las historias y todo eso. Entonces los chinos llegaban a tener confianza con ellos y querían escuchar más y más historias acerca de lo que Jesús había hecho en la tierra, y de alguna manera ellos, a través de la misericordia, metían la palabra. Les daban de comer, les servían, los atendían y les estaban dando los relatos y las historias que estaban en la Biblia. Entonces los chinos comenzaron a ver en ellos, ¿a quién? A Cristo. Comenzaron a ver la misericordia. Y Dios me ha hablado mucho esto acerca de la misericordia en los últimos tiempos. La palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y pone adelante la misericordia. Es algo que nosotros debemos de entender y aprender y ponerlo en la práctica. La misericordia, la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, esta pareja oraba para que le llegaran a ayudar. ¿Por qué? Porque solo eran ellos dos en un gran país. Entonces, de alguna manera la oración fue escuchada y Dios puso en el corazón de Gladys el que ella fuera a apoyar. Y cuando ella fue a apoyar, al poco tiempo murió el esposo de la señora. Entonces se quedaron las dos solamente trabajando y tenían que vestirse de la misma manera que los chinos y hasta cierto punto agarrar las costumbres de los chinos, porque ellos no podían llegar a imponer. Ellos tenían que llegar ¿a qué? A ganarse a esas personas que estaban ahí. A ganarse a esas personas que estaban ahí. Seguían ellos trabajando, comenzaron a trabajar no solamente brindando alimentos y apoyo y refugio, sino que comenzaron a atender, como estaban en guerra, comenzaron a atender niños que eran huérfanos. Entonces llegaron a tener 4 o 6 niños bajo su custodia, dándoles de comer, dándoles techo y todo ahí. Y en un momento la señora, la primera que había estado ahí llevando la palabra, la más anciana, murió.
Entonces toda la responsabilidad quedó en Gladys, quedó en Gladys. Y en medio de una guerra, en un país que no era su idioma, que no era su costumbre, sin embargo ella sabía lo que Dios le había llamado y decidió seguir ahí con apoyo de un cocinero que tenía en ese momento. Y el cocinero, al ver a Cristo reflejado en Gladys, le dijo: ¿saben qué? Yo no voy a cobrar un peso, voy a servirle porque yo también he creído en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque he visto a Dios en su persona. Y entonces esto motivó a que el cocinero prestara su servicio y estuviera apoyándolo a ellos, por lo que había visto no solamente en Gladys, sino en la pareja de ancianos que ya estaban ellos en ese ministerio en China. Entonces, y de 8 niños se fueron haciendo más y más, porque como el país estaba en guerra, entonces habían más huérfanos, y ella llegó a tener 12 niños. Y el pueblo donde vivía fue atacado, y comenzó a ir a buscar pueblos donde no hubiera tanta guerra. Buscaba otro pueblo y otro pueblo en China, huyendo de la guerra para proteger a los niños. Y en lo que compartía con los niños, le compartía la historia de la Biblia, y los niños se ponían atentos y escuchaban cada historia que Gladys les comentaba, y ahí estaban oyendo y ponían mucha atención a eso. Y resulta que de pueblo en pueblo que iba pasando, como encontraban más muertos, habían más niños. Y entonces de 8, 12, después eran 30, después 50, hasta que llegó un momento en que eran más de 100 niños a cargo de una sola persona. Y iba de pueblo en pueblo. ¿Por qué? Porque cada pueblo, como estaban en guerras, querían ir avanzando los japoneses bajo el imperio chino, y entonces avanzaban aquí y ella tenía que huir de aquí para allá, y llegaba aquí y tenía tal vez unos 2, 3 días, 4, una semana, un mes de paz, y seguía para otro. Y entonces, ¿por qué? Porque después llegaban a atacar ese y iba huyendo en las montañas y todo eso. Y entonces a ella le dicen que hay un pueblo en el cual nunca van a poder llegar y que está con grandes murallas, y entonces ella decide ir ahí para poner a salvo a los niños. Pero después de caminar varios días en medio de la selva, llegan a un río. Y cuando llegan a ese río, era un río muy caudaloso, un río muy profundo, un río muy fuerte, y no había puente, no había manera de cómo pasar. Y entonces, como que se le desvanece en la fuerza a Gladys, y dice: hasta aquí llegamos, porque los enemigos venían atrás, y los enemigos no andaban viendo si eran niños, si eran mujeres, si eran ancianos, iban a matar a todos. Entonces Gladys, como que se le bajaron la fuerza. Y yo creo que a cualquiera de nosotros igualmente se nos hubiera bajado la fuerza. Pero uno de los niños le dijo: ¿por qué no oramos a Dios? Y le pedimos a Dios que nos pase así como pasó al pueblo de Israel en medio del mar. Y Gladys dice: oremos, pero es que yo no soy como Moisés. Y el niño le dijo en su simpleza: sí, yo sé que tú no eres Moisés ni eres como Moisés, pero el mismo Dios quiso pasar al pueblo en medio del mar. Es el mismo Dios que vos nos has predicado, que nos has enseñado. Oremos para que Él nos pase. Entonces podemos ver la fe de ese niño en medio de la persecución, en medio de la angustia. Y oraron. Y al rato de estar orando, ella y los niños, llegó una caravana del ejército chino, y los montaron en barcas y los pasaron al otro lado. Entonces pudieron ver la oración de fe contestada por ese Dios que, como dijo el niño, tú no eres Moisés, pero el Dios que salvó a los israelitas y lo hizo pasar en medio del mar es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día. Y ese es el Dios que está aquí con nosotros hoy en día también. Y esa es la confianza con la cual nosotros debemos orar. Y les traigo este relato para que veamos y entendamos que así como Gladys pasó adversidad, pasó problemas, pasó persecución, pasó atentado, igualmente cada uno de nosotros puede pasarlo. Pero debemos de tener una confianza en que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Oremos al Señor para empezar la enseñanza. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Bendito Padre, y te pedimos que sea tu palabra hablándonos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque si hay algo que el hombre no tiene es fe, Señor.
Sabemos que la fe proviene de ti, Señor. Pero bendito Dios, cuando nosotros decidimos creer, Señor, más en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, Señor, y no creer a ti, Señor. Padre bendito, nuestra fe no avanza, Señor. Sabemos que la fe, Señor, aumenta cuando somos pasados en la prueba, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe. Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Para empezar, vamos, por favor, a Mateo 8:23 al 27, para los que andan Biblia, si no, pues ahí en la pantalla se va a reflejar. Recordemos que aquí este pasaje de Mateo lo encontramos también reflejado en Marcos 4:35 y en Lucas 8, del 22 al 25. Se los doy solo como referencia para aquellos que anotan, ¿verdad? Pero en Mateo dice lo siguiente, Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, imaginemos esto, una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora quiero que pasemos al pasaje de Marcos 4:35, que nos da el mismo contexto, la misma historia. Marcos 4, versículo 35, dice: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién le dijo? El Señor Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, es decir, toda el agua caía dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, era tanto el peso del agua dentro de la barca que la barca estaba hundiéndose. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Al llegar a este capítulo de Mateo o de Marcos, el Señor, como hemos estudiado, después de que habló en el monte, se fue a la región de Galilea y comenzó a hacer milagros. Y milagros, y milagros, y milagros. Y todos estos milagros no los hizo a ocultos. De alguna manera sus discípulos se daban cuenta de lo que él hacía. Sin embargo, no sabían los discípulos delante de quién estaban. Miren que se hace esa pregunta al final de este texto. Dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había sanado al siervo del centurión. Jesús había sanado también a aquel leproso. Es decir, había hecho muchos milagros. Y estos son unos pocos que te menciono, por la cantidad de milagros que Jesús había hecho en ese momento delante de los ojos de sus discípulos. Sin embargo, ellos no sabían delante de quién estaban, Entonces, es necesario que nosotros sepamos a qué Dios es que nosotros acudimos, a qué Dios es el que nosotros seguimos. Que no creamos tampoco una idea falsa de Jesús. Y es claro y es necesario mencionar y aclarar que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y a cualquiera que te diga una cosa diferente, simplemente está errado, está equivocado, está mal, porque Jesús es Dios. Dicen Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible.
Entonces nosotros no debemos de tener duda. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, ¿y el verbo quién es? El verbo es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él es la palabra. Él es la palabra. Entonces nosotros no podemos dudar en ningún momento de que Jesús es Dios. Bueno, pero para poder estudiar este pasaje, yo quiero que vayamos versículo por versículo y veamos lo que nos dice en Mateo 8:23. Dice, y entrando él en la barca y sus discípulos, ¿qué pasó? Le siguieron. Es decir, vino Jesús, llegó la barca, pongámonos en ese momento, según lo que nos dice el texto, y Jesús decide subirse a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, sus discípulos van ¿cómo? Detrás de él. O sea, en todo momento están con él. Esto es muy importante que nosotros lo mantengamos en mente. Mire cómo lo menciona Marcos. Dice Marcos, en aquel día cuando llegó la noche, es decir, después de que pasó haciendo milagros, se llega la tarde, se llega la noche, y entonces dice Marcos que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. O sea, el que da la orden o el que empieza a subir en la barca es el mismo Jesús, y el que les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, no fue un discípulo que dijo, ok, ya terminamos aquí la obra, ahora vámonos para tal lado. Señor, no. Es el Señor Jesús el que decide montarse en la barca y decirle a sus discípulos, vamos al otro lado. Mi pregunta es, si sabemos nosotros que Jesús es Dios y Jesús se sube a esa barca, ¿habrá tenido Jesús la noción de que iba a haber una tempestad ahí en medio de ese lago, en medio de ese mar? Claro que sí, porque Él es Dios y todo lo sabe. Entonces, Jesús lleva a sus discípulos, ¿hacia dónde? Hacia la tempestad. Hacia la tempestad. Y vamos a ir estudiando para ver qué nos muestra más este pasaje. Fue Él el que da la orden de pasar al otro lado a sus discípulos. Y los discípulos que le dijeron, no, Señor, es muy noche, ahorita no viajemos, puede haber mucho viento, puede haber una tormenta, viajemos mejor mañana en la mañana. No, obedecieron, se montaron en la barca y le siguieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obedecer al Señor, aunque las cosas que nos manda el Señor sean en contra de lo que nosotros creemos que está bien. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros creamos que está bien, es lo que Dios manda en su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos todo oscuro, cuando nosotros vemos todo malo, esos son nuestros ojos. Pero si nosotros vamos en oración al Señor y el Señor nos marca que sigamos adelante, no importa, sigamos. ¿Por qué? Porque no es lo que yo miro. El hombre de Dios no camina por vista, camina por fe. Camina por fe. Entonces, en este contexto que nos marca la Escritura podemos ver la obediencia de los discípulos hacia Jesús. La obediencia de los discípulos hacia Jesús. Aun cuando Jesús le está diciendo, vamos a viajar de noche. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que el que los está guiando incluso a la tormenta es el mismo Señor, es el mismo Señor. ¿Por qué? Porque a la verdad, muchos pueden creer que cuando llegan al camino cristiano se acabaron los problemas. Muchos pueden creer que cuando llegan al camino cristiano se acabaron los problemas económicos, los problemas familiares y los problemas sociales, los problemas familiares o los problemas de salud. Por eso el domingo pasado decían la forma incorrecta de buscar al Señor. ¿Cuántas personas buscan al Señor solo cuando están enfermos, cuando están en necesidad, cuando están en un clavo? Pero no buscan a Cristo por lo que Él ha hecho. Nadie. De alguna manera el ser humano busca al Señor, a Jesús, solo cuando se encuentra con la soga al cuello. Te lo digo por experiencia y por testimonio propio. Por testimonio propio. Pero a medida de que lo buscas, incluso Dios procura todas estas circunstancias. ¿Para qué? Para que le busques. Para que le busques. Creo que nadie, sintiéndose bien, va a decir, ahora voy a buscar a Dios. No, es hasta que te sientes mal. Hasta que te sientes pecador, que dices, lo necesito. Entonces, Dios procura todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos de alguna manera a Él. Y si le buscamos con un corazón sincero, te estoy seguro de que le vas a encontrar. Entonces el Señor no te promete que cuando le sigue se te acabaron los problemas. Lo que Él ha prometido está en Mateo 28:20, que estará con nosotros todos los días. Eso es lo que Él ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué? Él no ha prometido bonanza en esta tierra. Él no ha prometido grandeza en esta tierra. Él no ha prometido libres de enfermedad en esta tierra.
¿Saben por qué? Porque su reino no es de esta tierra. Su reino es de los cielos. Entonces nosotros no debemos de caminar poniendo la mirada en esta tierra, sino poniendo la mirada en el reino, en lo de arriba, en lo celestial, en lo eterno. Porque esta tierra hoy puede acabar todo, mañana puede acabar todo, dentro de 10, 20 años se te puede acabar todo. ¿Y qué hiciste? ¿Cuánta gente no ha trabajado y ha hecho negocios y ha hecho imperio y se mueren? ¿Y qué pasó con todo lo que hicieron? Ahí quedó. Pero aquel que deposita su confianza en el Señor, ese tiene vida eterna. Y ese va a morar por la eternidad con el Señor. Él no ha prometido nada en esta tierra, pero sí en los cielos. ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Un lugar donde no habrá ni más llanto, ni más dolor. Óigase bien, ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Un lugar donde va a estar Él. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente y poner la mirada ahí. Miren, si para el que no es cristiano esto es difícil de creer, les quiero decir que para el cristiano vienen sus momentos de duda también. Y a veces ves flaquear a un hermano. Y cuando nosotros vemos flaquear a un hermano que está pasando por circunstancias, por problemas, por enfermedad, ¿qué le decimos nosotros? Ten fe, confía. Y le damos una palabra. ¿Pero por qué? Porque no somos nosotros los que estamos en ese caso. Pero al que está en ese caso, y podríamos decir al que está metido en la tempestad, ese está desesperado. Ese está desesperado. Y es algo normal en el ser humano que se desespere. Sería normal en el ser humano, oígase bien, en el ser humano, el que tengas un problema y te encontres tranquilo. Eso sería normal y sería un objeto de estudio de los médicos, el analizarte el por qué no te desespera. Pero en el cristiano, aún en la adversidad, guarda la paz. ¿Por qué? Porque la paz del cristiano no depende de las circunstancias que le rodean, de la enfermedad que le rodea, sino que la paz del cristiano y el gozo del cristiano viene de que Cristo está con él. Y sabe que está en sus manos. Y sabe que Dios tiene el control de todo. Óigase bien, y cuando digo el control de todo, nos referimos también al control de las enfermedades e incluso de la muerte, de la escasez, de lo que quieras. Dios tiene el control. Y yo quiero que te lleves esto hoy, en esta mañana, en tu mente. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y si te llevas esto en tu mente y en tu corazón, a la hora que tengas una adversidad, vas a decir, Dios tiene el control de esto. Y vas a tener un poco de paz. ¿Por qué? Porque vas a saber que estás en las manos de ese Dios que no procura ningún mal para ti. De ese Dios que quiere solo el bien para ti. Y me vas a decir, pero estoy pasando esto y esto y esto, pero me dijeron que tenía cáncer, pero me dijeron que no voy a volver a caminar, pero me dijeron esto. Dios está al control, confianza. El que te quiere hacer dudar, el que te quiere hacer caer, el que te quiere poner en duda lo que Dios ha dicho, es el enemigo, pero tú estás llamado ¿a qué? A confiar. No te doblegues, confía, sigue adelante. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar ahí y ahí va a estar. Entonces nosotros no debemos de basar nuestra fe en lo que vemos, sino que debemos de basar nuestra fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dicho. Miren lo que dice en Marcos 4:35, en aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. O sea, ¿qué nos dice aquí? Pasemos al otro lado. Dice, váyanse. No dice así. Vayan ustedes solos. ¿Qué les está diciendo? Pasemos al otro lado. O sea, yo voy con ustedes. Y cuando dice al otro lado, ¿qué significa? Yo voy a hacer que lleguen al otro lado. Desde ahí estaba ya la seguridad de que aunque pasara cualquier tormenta, ellos iban a llegar al otro lado. El Señor le está diciendo, pasemos al otro lado. Y esa es la confianza que deberían de tener ellos. Y que deberíamos de tener cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen no quiero comprometerme con el cristianismo? ¿Por qué? Porque me da miedo quedarme en el camino, porque creo que le voy a fallar, porque si es que si confías en tu fuerza, si confías en tu capacidad, si confías en aquello de que yo no voy a pecar, si confías en eso estás acabado, pero si confías en Cristo, dice Él, pasemos al otro lado, no te voy a dejar solo, vas a ir conmigo. Quiero que tengas presente esto, yo estoy al control de todo y yo, el creador de los cielos y la tierra,
te voy a llevar al otro lado. Qué hermosa promesa esa. No voy solo, no voy por mi fuerza. Yo no me mantengo aquí por mi fuerza. Nunca por mi fuerza hubiera caído al minuto después de que hubiera creído en el Señor Jesús. Y un minuto te estoy poniendo mucho tiempo. Pero el que me sostiene es Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que perfeccionar la buena obra que empezó a mí. Él ha prometido que vamos a estar con Él en ese trono, en ese cielo de gloria, adorándole en el trono celestial a Él. Entonces dice el Señor, pasemos al otro lado. Es decir, Él va junto con todos nosotros, junto con su iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos de tener, esa confianza y esa certeza. Eso es lo que nosotros debemos de fijar en nuestra mente. Es decir, las adversidades, no importa, el Señor prometió que me va a llevar. Los problemas, no importa, el Señor me prometió que me va a llevar. Y yo sé que está conmigo y yo sé que vamos a avanzar. Y yo sé que de esta vamos a salir. ¿Por qué? Porque no es por mi fuerza, no es por mi capacidad. Miren, es Dios el que obra todo. Y esto es lo que nosotros debemos de tener, esa confianza. Mateo 8:24 dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y él dormía. Si era una tempestad enorme. Esto de tempestad quiero que nosotros lo traigamos a nuestra mente y lo pongamos como problemas, adversidad, enfermedades, escasez, vicio, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas en el trabajo, problemas en el ámbito social, problemas en el país, problemas, caos, todo lo que te puedas imaginar. Terremotos, guerras, epidemias, pandemias, todo lo que te puedas imaginar. Esas son tempestades. Entonces dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande, es decir, una tempestad que no había sido vista, que las olas cubrían la barca, es decir, las olas caían dentro de la barca hasta lo que querían era hundirla. Lo que se estaba creando ahí en esa tempestad era hundirla. ¿Y qué pasa si un día se ahogaban? Se ahogaban. Y él, como estaba, dormido. Marcos 4:37 lo relaciona de esta manera y lo dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, es decir, eran aguas y viento azotando el agua, y entonces las olas venían y caían adentro y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya estaba a punto de hundirse. Estaba a punto de hundirse. Y nosotros podemos ver ahí entonces, que como les decía al inicio, era Jesús el que los metió ahí en la barca y era Jesús el que lo llevó hasta cierto punto a la tempestad. Estos discípulos que iban con Jesús le habían escuchado a él predicar, habían visto sus milagros, ¿verdad? Y ellos por su propio ojo habían podido decir, este es el Mesías, este es el que esperábamos. Y Jesús no solamente eso, me imagino que Jesús también les hablaba acerca de la fe y predicaba acerca de la fe. Y como te decía, cuando nosotros miramos a alguien en problema o en adversidad o en alguna enfermedad, nosotros decimos, ten fe. Y podemos predicar hoy acerca de la fe. Y podemos escuchar hoy acerca de la fe. Y es bonito hablar acerca de la fe. Pero más bonito es tener fe en el momento de la adversidad. Y eso casi nadie lo logra. Y de alguna manera el Señor Jesús, después de estarle predicando no solamente a las multitudes, sino también a sus discípulos acerca de la fe, Él como que dice, ok, ahora vamos a pasar una prueba. Vamos a pasar una prueba a ver si lo que les he predicado ustedes lo van a poner por obra. Y entonces viene, lo lleva hacia el lago, lo lleva hacia ese mar. Y entonces ahí se da la tempestad. Y es el momento de que ellos pongan en prueba en quién han confiado, en quién han creído, en quién han decidido ellos seguir o quienes creen ellos que es Él. Entonces llega la tempestad y comienza a hundir ese barco, y aquellos se desesperan. Y podemos ver que incluso a sus discípulos, en ese momento, ¿qué les faltó? Le faltó la fe. Era el momento de poner en práctica las enseñanzas que el Señor les había dado. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Y en este momento podemos decir que sos puesto a prueba, pero sabes que Dios no te va a poner a prueba más allá de lo que vas a poder resistir. ¿Por qué? Porque Él sabe que si te pone a prueba más allá de lo que puedes resistir, vas a fracasar. Vas a fracasar. Entonces, Él, si te hace que pases por alguna prueba, Él sabe que si confías en Él, que este es el punto elemental, esa prueba va a pasar. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo y de la confianza que tengas en ese tiempo. La confianza que tengas en ese tiempo. ¿Para qué? Para que eso pase. Para que eso pase. Entonces, este momento podríamos decir que es un momento de examen, un momento de prueba. Un momento en que la fe que tanto hemos hablado, la fe que tanto has leído, la fe que tanto se te ha predicado, ahora venga y la pongas a prueba. Y esto es algo en lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. Porque es bonito decir yo tengo fe. Y levantar la mano y alabar y reunirse. Y mientras no tenés problemas, todos tienen fe. Pero a la hora que viene la enfermedad, a la hora que viene la necesidad, la escasez, a la hora que viene la enfermedad, es ahí donde tu fe es probada. Y si logras pasar esa prueba de fe, ¿sabes qué? Vas creciendo en el camino cristiano y te va fortaleciendo. Y si te vas creciendo y vas fortaleciendo, no es para que tengas gloria, sino para que también, en la medida en que en medio de la circunstancia y la adversidad, con la ayuda del Señor lograste pasarla, es para que cuando otro pase también por esa prueba, le ayudes a confiar y lo guíes también a que tenga la esperanza en el Señor y le puedas dar palabras de aliento. ¿Para qué? Para que ella persona también pueda sentirse apoyada. Entonces, cuando nosotros pasamos una prueba de fe, no es para darnos gloria a nosotros, sino para darle gloria a Dios. Gloria a Dios de que Él es el que nos ha sostenido, de que Él es el que nos ha cuidado. Y no se te olvide que Él tiene el control absolutamente de todo, el control absolutamente de todo. Y mientras estaba la tempestad, ¿qué pasaba con Él? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo estaba Él? Él estaba dormido. Él estaba dormido. Miren lo que dice Mateo 8:24. Y aquí se levantó una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué? Él dormía. Él dormía. Y Marcos 4:38 dice, Él estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Pero ¿cómo estaba Él en medio de la tempestad? Dormido. ¿Y por qué los otros no estaban dormidos y Él sí estaba dormido? Y podemos decir, es que Jesús estaba cansado. Sí, estaba cansado. Porque también estaba en un cuerpo humano. Y había estado predicando, y estaba haciendo milagros, y estaba peleando contra el enemigo. Y cuando te pones a pelear contra el enemigo, esa lucha espiritual te cansa más que cualquier lucha física. Y Jesús estaba cansado. Pero dime, yo te pongo a alguien súper cansado y le echo un balde de agua y se levanta. Se levanta porque se levanta. Y Jesús estaba en medio de una tempestad, el barco no dejaba de moverse, el barco no dejaba de moverse y se oían los gritos, y se oía la desesperación de aquellos corriendo para acá, corriendo para allá. Me imagino que venía una ola y llegaba sobre la barca y la hacía tambalear y estaba por reventarse, por quebrarse, y en medio de eso ellos pegaban gritos y le decían, despiértalo. De alguna manera ellos tenían la confianza en Jesús, pero ellos no tenían una fe necesaria para confiar que Jesús estaba con ellos ahí. Entonces, dice que Él estaba dormido. ¿Y por qué Jesús estaba dormido? ¿Por qué Jesús estaba dormido? Porque Él sí tenía confianza. Él sí tenía fe en su Padre, que lo cuidaba en todo momento. En todo momento. En medio de la tempestad, Él estaba dormido. Miren, hay personas que cuando van a hacer un viaje no duermen. Cuando es un viaje largo, no duermen. Preocupados, desesperados, angustiados, o con algo en su interior. Es que me puede dejar el bus, me puede dejar el avión, y no duerme. Ya no se diga si vas a ser sometido a una operación. Sí, o algún estudio médico. A veces te preocupas tanto que pasas la noche en vela. Pasas la noche en vela, preocupado. ¿Y Jesús cómo estaba? Dormidito, tranquilo, confiado. Esta es una característica en el cristiano. Porque el cristiano, como tiene su vida puesta en Dios, dice, si me va a llevar, hoy mismo que me lleve. Yo estoy tranquilo, estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios.
¿ya? Incluso si vas a tomar un vuelo, él está tranquilo, o si vas a salir de viaje, él está tranquilo, porque si me dejó, es que Dios no quería que fuera. Y si llegué a tiempo, es que Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque el cristiano confía completamente en que Dios tiene el control de todo. Y con esto no te llamo a que, bueno, entonces el vuelo sale a las 9 y llegues a las 11, no, porque así no aplica, ¿verdad? Sino de que tengas ese reposo, tengas esa paz, tengas esa tranquilidad de que Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Entonces podemos ver la parte humana de Jesús que estaba cansada y que lo lleva a dormir, Estaba cansado, estaba agotado y necesitaba también de un descanso, necesitaba agarrar fuerza porque estaba desvelado. Pero ni el fuerte viento, ni las aguas, ni las olas entrando hicieron que él se pudiera despertar. Entonces él tenía esa confianza en el Padre, es decir, su sueño estaba tranquilo a pesar de que las olas del mar estuvieran ahí atacando a toda la barca y a todos los discípulos, ¿verdad? Él estaba seguro de que su Padre estaba al cuidado de él y de que nada iba a fallar en ese momento. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor Jesús. Esa confianza nosotros la podemos ver en muchos de los apóstoles que nos menciona la Biblia. En los momentos de angustia que ellos tuvieron, ninguno se desesperó, todos estuvieron tranquilos. Incluso cuando leemos libros de historia y vamos a ver lo que pasó con los cristianos en el Coliseo, podemos encontrar que ellos enfrentaban la muerte ¿cómo? Gozoso, alabando, gozándose. Que cualquier ser humano dice, eso es una locura. Eso no es una locura, es Dios morando en ellos, el Espíritu de Dios morando en ellos, que no los hace temer ni incluso a la muerte. Si no, recordemos lo que pasó con Pedro antes de que fuera o iba a ser ejecutado. Vámonos al libro de Hechos 12. Libro de Hechos 12, dice la palabra. Sabemos, ¿verdad?, de que ahí no fue ejecutado Pedro, pero sí iba a ser ejecutado. Vemos el encabezado que dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y miren lo que dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿ok? Lo mató. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Para qué los panes sin levadura? ¿Para qué echó preso a Pedro? Él vio que cuando mató a Jacobo, los judíos se alegraron, se gozaron y ganó pueblo, ganó, por decir a nosotros, ganó like hoy en día. Entonces dice, ok, llámate a este, ahora voy a echar preso a Pedro. ¿Con cuál era el objetivo? No era solo echarlo preso, sino que era el objetivo matarlo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 para que le custodiaran. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, y lo iban a sacar para matarlo. Pedro sabía que habían matado a Jacobo y sabía que el que seguía era él. Eso no había duda. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta le custodiaban en la cárcel. Este ya iba al matadero, este iba a morir. Estaba desesperado, estaba angustiado. Como te digo, por un viaje te angustia, por una operación te angustia. A Pedro le dijeron, ya matamos a Jacobo y el que sigue sos vos. ¿Y Pedro cómo estaba? En paz, estaba tranquilo. Pedro ya de alguna manera había entendido la lección que él había vivido. ¿Dónde? En la barca en aquel momento. Que en el momento de la tempestad mi confianza debe estar ¿qué? Puesta en Dios, puesta en Jesús. Entonces, en este momento en que él estaba apresado e iba a ser muerto, ejecutado, él estaba tranquilo, estaba confiando ahora sí en su Señor, en su Salvador. En aquel momento de la barca, él dudó. Él le fue escasa la fe, pero ahora su fe y su confianza estaba puesta en Dios. Y si seguimos leyendo ese relato de hecho, nos vamos a dar cuenta que llegaron ángeles, le rompieron la cadena y lo sacaron libre. Y pasó en medio de los 16 y llegó hasta la casa donde estaban los apóstoles. Pero ese no es el punto, sino el punto es la confianza que Jesús tenía en quién estaba depositada su vida. ¿De quién dependía su vida? No dependía de Herodes, podemos ver ahí. La muerte de Pedro o la vida de Pedro no dependía del rey de ese momento, sino que dependía de Dios.
Y él sabía que él iba a morir en cualquier momento, pero que no dependía de un rey o la decisión de alguien, sino que dependía exclusivamente de Dios. Y esto es lo que podemos notar nosotros en aquellos cristianos que tienen su confianza puesta en Dios. Es decir, sí, me voy a morir ¿cuándo? Cuando el Señor lo disponga. Yo no me voy a morir ni un día antes ni un día después. La ciencia no me va a decir cuándo me voy a morir. No, el que tiene el control de todo es Dios. Y ahí deposito mi confianza, mi confianza. El Señor estaba dormido. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Padre, en el Padre. Versículo 25 de Mateo dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Y Marcos lo narra de la siguiente manera en Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es decir, ellos ya se vieron muertos, ellos ya se vieron ahogados. Ellos vieron de que no tenían posibilidades de salir de esa tormenta. Esa barca ya estaba más hundida que a flote. Esa barca no tenía una manera en que ella pudiera salir adelante, porque le dice, perecemos, morimos, nos acabamos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Eso es lo que le están diciendo al Señor. Y no debemos de olvidar que los que iban con Jesús, por lo menos 4, ¿qué eran? Eran pescadores. O sea que para ellos las tormentas, para ellos el mar, para ellos eso de que la ola entre en la barca, haber sido algo normal y natural. Pero lo que no era normal ni natural era el tipo de tormenta que estaban viviendo en ese momento. Porque hasta ellos sintieron miedo, hasta esos pescadores tuvieron miedo del tipo de tormenta que estaban enfrentando. Y Dios te va a enfrentar igualmente a ti, igualmente a mí, en circunstancias cotidianas que nosotros vamos a tener en cada momento. Dios nos va a hacer que nosotros pasemos por ahí, por problemas realmente que son normales, pero quiere que toda nuestra confianza esté puesta en Él. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad de aquello que nosotros podemos hacer. Miren, estos pescadores, ellos sabían nadar. Ellos decían, yo no voy a perecer, yo sé nadar. Se va a ahogar aquel que no sabe nadar, pero yo sé nadar. Pero no, todos a uno le dijeron, perecemos, nos morimos. ¿Por qué? Porque la tormenta era muy fuerte. Entonces vas a ser puesto a prueba, vas a pasar por adversidades en esta vida. Y es necesario que te des cuenta que por tu autosuficiencia o tu orgullo o tu capacidad o tu conocimiento o tu poder económico no vas a poder salir al frente de lo que se te presente, sino que debes de confiar siempre en el Señor. Debes de confiar siempre en el Señor. ¿Cómo puedes estar dormido sabiendo que nosotros vamos a morir? Este es un reclamo que le hacen al Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado al Señor y decimos, Dios no me oye? ¿Cuántos de nosotros en problemas hemos buscado una respuesta de Dios, doblamos rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude, y le pedimos al Señor que sane a fulano, que sane a sutano, y vemos más bien que cada día su salud va en deterioro? Es que Dios no me escucha. ¿Será que Dios está dormido? ¿Saben cuál es el Dios que está dormido? El Dios de los Baales. Eso le dijo Elías a aquellos que adoraban a Baal. ¿No? Tu Dios debe andar haciendo algún mandado, está dormido, está en la siesta. Pero nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no duerme en ningún momento. Estábamos cantando, no duerme el que cuida a su pueblo. No duerme nuestro Señor. Simplemente es que Dios no es un Dios de capricho humano. Que porque vengo yo, doblo rodillas y le voy a orar, Señor, sana a fulano, va a venir Dios y sí, lo voy a sanar, ya está. ¿Por qué? Porque Daniel me lo pidió. No, Dios es un Dios perfecto y tiene el control de todo. Y si Él está permitiendo una enfermedad es con algún propósito. Y si se va a llevar a alguien, es también con algún propósito. Él es sabio y yo no. Él conoce el futuro y yo no. Entonces Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, pero yo no. Yo camino ¿cómo? Por lo que veo, pero Él no, Él ya sabe todo. La historia, el futuro para Él ya es una historia, eso ya pasó para Él ya lo tiene claro. Y Él sabe cómo mover cada pieza. Entonces no es que Dios no me escucha, sí, Dios te escucha. Dios te escucha. Y muchas veces no contesta las oraciones. ¿Por qué? Porque no conviene eso que estás pidiendo. No conviene eso que estás pidiendo. ¿Para qué? Para el propósito de Él. Y el propósito de Dios siempre va a ser el bien para el ser humano. Nunca va a ser el mal. Lo que pasa es que nosotros
estamos acostumbrados nos ha metido en el chip de que las enfermedades y las muertes son malas. Son malas. Y desde el inicio, desde que comenzamos a tener noción, nosotros vemos la muerte como algo malo. ¿O hay alguien que mire la muerte como algo bueno? No. ¿O quién se quiere morir? Lo vemos como algo malo, pero realmente la muerte no es algo malo, es algo natural. Desde que el niño nace y llora, desde ese momento comienza a morir. Es decir, comienza una etapa, un proceso en el cual al final, ¿qué es lo que va a llegar? La muerte. ¿Cuándo? No se sabe, pero va a llegar. Y dice, nacimiento, desarrollo, y le ponen juventud, vejez y muerte. No. Naces y vas a morir. De eso nadie se va a capear. Eso es algo natural, pero para nosotros, para nuestra cabeza o para nuestro entendimiento, eso no es lógico. No es lógico. Sin embargo, Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Incluso con nuestra muerte, Dios tiene un propósito. Yo he visto casos de personas que cuando se le muere a alguien se amargan y se ponen en contra de Dios. También he visto casos de personas que cuando se le muere a alguien se acercan más a Dios. Entonces, depende de la perspectiva que estés viendo, pero Dios siempre tiene un propósito bueno, incluso en la muerte, incluso en la enfermedad, incluso en cualquier lucha que estemos nosotros pasando. Entonces, el pensar de que Dios estaba dormido en ese momento, de que Dios no estaba al cuidado de ellos, ¿verdad? Eso es la falta de confianza que se puede tener, de que cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles, creemos de que Dios no está al control y que Dios no nos está escuchando. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver el problema como más grande que Dios y comenzamos a preocuparnos de tal manera de que ya no vamos a Dios en esa confianza, sino de que lo que queremos es que se resuelva la situación, que se resuelva el problema, que podamos pasar eso. Pero tal vez no hemos pasado todavía por ese problema y por esa situación, porque Dios quiere que sigamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque si Él te ha metido en alguna prueba, en alguna situación, es para que puedas aprender acerca de esa prueba. Pero si no has aprendido, ¿cómo te va a pasar? Dios quiere que pases, que puedas avanzar, que vayas hacia adelante. Pero si no vas hacia adelante y te quedas estancado y no pases más que ver el problema, ver la situación, ver la adversidad, ver la enfermedad y darle vuelta a eso y darle vuelta a eso, en vez de depositar tu confianza en Dios y decir, Señor, lo que pase está en tus manos. Señor, lo que hagas con ella o con él o lo que pase en tal situación, Señor, estamos en tus manos. Yo quiero depositar mi confianza en ti. Venid a mí todos los cargados, todos los cansados, dice la palabra. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. Pero no vamos al Señor. Vamos donde quién, donde quien creemos que nos puede resolver el problema. Y a quien tenemos que recurrir siempre es a Dios, es a Dios. Es a Dios. Pedro había entendido esto, de que el Señor tiene el control absolutamente de todo. Primera de Pedro 5:7, miren cómo lo había entendido, que Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. Cuidado de vosotros. Pedro, después de haber pasado por esta adversidad, cuando escribe la carta, su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice que echemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia, todos tus problemas, todas tus preocupaciones sobre Él. O sea, que vayas a Él, se las comenté, y que confíes en que Él tiene el control y el cuidado de todo. Y lo está diciendo así, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si vos confías de que Dios está al control de todo, pase lo que pase, sea negro, sea blanco, sea azul, sea morado, cualquier color que le quieras poner, Dios está al control de eso. Dios está al control de eso. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí podemos ver cómo les cuestionada la fe a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar e hizo grande bonanza. En Marcos 4:40 lo expresa de la siguiente manera y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás asustado? ¿Acaso
¿No tenés fe de que vas conmigo? ¿Qué es lo que te pasa? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y parece un poco extraña la pregunta a los hombres que estaban a punto de morir en ese momento. Era normal que estuvieran atemorizados, era normal que tuvieran miedo, que tuvieran con esa, podríamos decir hasta cierto punto, incredulidad. Ellos pensaban que hasta ahí llegaba su vida. Hasta ahí llegaba su vida. Pero el punto es que nuestro mayor problema está en que nosotros no tenemos la confianza en el Señor, sino que ponemos nuestra mirada ¿qué? En el entorno, en las cosas que nos pasan. En el entorno y las cosas que nos pasan y las cosas que nos atacan. Ahí ponemos la mirada. Mírense que hay dos cosas, el entorno, las enfermedades, las dificultades y todo lo que te rodea. Y está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es más grande que todo eso. Entonces nosotros debemos de poner nuestra mirada ¿en quién? En aquel que todo lo puede. Y no estar poniendo la mirada en el problema y la situación que nos es adversa. Con mucha frecuencia esto pasa, incluso en los cristianos, que ponemos como más grande a los problemas que realmente a Dios mismo. Ponemos como más grande a la enfermedad que realmente Dios mismo. Y es ahí donde nosotros fallamos, y por eso te leía Hebreo 11, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener esa fe y esa certeza en el Señor. Esto es una tendencia frecuente, incluso en el cristianismo de nuestros días, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por los sentimientos, emociones, en vez de dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Caemos en eso, caemos en lo que vemos, caemos en las emociones, en los sentimientos, en lo que creemos que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Lo que nosotros estamos llamados es a creer en la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios en todo momento. Cuando nosotros depositamos la confianza en Dios, eso se llama tener fe. Y como te digo, la confianza en Dios, la fe, va a ser puesta a prueba en los momentos más adversos que nosotros pasemos. Dice Mateo 8:26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantando, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? Una gran bonanza. Marcos lo relaciona así, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cómo se presenta aquí el Señor Jesús? Como el Creador y el Señor de todo. Eso es lo que está mostrando el Señor Jesús. Tengo poder sobre las enfermedades. Tengo poder incluso para sanar a un leproso, para sanar a la suegra de Pedro. Tengo poder incluso para no ir hasta cierto lugar. Yo digo, yo quiero que sea salvo y es salva y es sana tal persona por medio de la palabra que sale de mi boca. Pero como su palabra tiene poder, con su palabra Él creó los cielos y la tierra, nos dice en Génesis claramente. Con su palabra Él ha hecho grande obra y esa palabra es la que nosotros tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque Él, como te decía al inicio, es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios y ahí se presenta realmente como la divinidad que es. Miren, cuando Elías estaba enfrentándose a los 450 profetas de Baal, ¿a quién clamó? A Dios. ¿Para qué? Para que cayera fuego del cielo. ¿Y a quién le pidió que ahora lloviera? A Dios también. Oró a Dios y llovió, después de que no había llovido. Entonces, y Elías es un gran profeta en la Biblia. Sin embargo, él oró a Dios. Pero Jesús solo se despertó, le llamó la atención a sus discípulos. ¿Y qué le dijo al viento y al mar? Calla, enmudece. ¿Y qué vino? Inmediatamente la bonanza. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Él tiene el control de absolutamente todo. El viento, la tempestad, va a empezar cuando Él diga y va a terminar cuando Él diga. Entonces debemos de tener esa confianza. Los problemas, las enfermedades van a empezar y van a terminar.
pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Entonces, algo que me dijeron a mí y que se me ha quedado grabado también es que debemos de disfrutar el proceso. Pero cuando el proceso duele, es difícil disfrutarlo, pero tenemos que disfrutarlo, porque en medio del proceso vamos a ir aprendiendo. Entonces, no podés cambiarlo. Imagínate que te diagnostican con alguna enfermedad incurable. No lo podés cambiar, pero sí puedes disfrutar el tiempo, incluso que te queda. Pero si no lo disfrutas, ¿qué? La enfermedad no la vas a poder cambiar y te vas a amargar y te vas a poner en contra de Dios. Pero si aprendes a aceptar todo de parte de Dios y que Dios tiene el control de todo, incluso un proceso de una enfermedad terminal, lo puedes aprender a disfrutar de la mano de Dios. Y todo lo que hagas en tu vida, como es un proceso, la vida es un proceso, está llena de procesos, de momentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Disfrutarlos. ¿Y disfrutarlos en quién? Disfrutarlos en el Señor, teniendo esa confianza en Él, esa tranquilidad en Él. Nos sigue diciendo Mateo, versículo 8. Mateo, versículo 8 dice 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Marcos lo dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, fue más grande, y ahí vale la pena recalcar esto, el temor que tuvieron los discípulos al ver que se paró la tempestad, que el mismo temor que tenían por la tempestad. Óigase, y entendamos esto, la tempestad los metió en miedo. Pero al ver que todo se calmó y que hubo bonanza, tuvieron temor de quién estaba ahí entre ellos. Porque no era cualquiera, era Dios hecho hombre el que estaba entre pecadores. Entre pecadores. Y les trajo gran temor, gran temor. Porque una cosa es que nosotros hablemos de Dios y digamos Dios es bueno y Dios es esto y Dios lo otro. Y otra cosa es que realmente tengamos el concepto y estemos ante la presencia de Dios. Yo te garantizo que aquel que está ante la presencia de Dios teme a Dios, tiembla ante Dios, porque se da cuenta que es un Dios no grande y poderoso, sino que es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios realmente inmarcesible, es un Dios que realmente ha sido, es y será. Es un Dios que no cambia, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de amor. Aquel que estaba dormido en el cabezal, realmente era el creador del universo. Ese estaba entre ellos. Y cuando Él se levanta y calma el mar y calma la tempestad, todo le obedece a la voz de su palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio de todo. Miren lo que nos dice el Salmo 89, versículo 8 y versículo 9. Salmo 89, dice versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Cuando se levantan dice, poderoso eres, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta su onda, tú la sosiegas. ¿Por qué? Porque el mar no se creó a sí mismo, fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, lo que nos rodea, no fue creado a sí mismo, sino que fue creado por Dios. Todas las cosas, dicen Colosenses, por Él y para Él fueron creadas. Y por Él subsisten. Entonces, en ese momento ellos se dan cuenta de que el creador de todo está en medio de ellos. Hasta ese momento se dan cuenta de que es el mismo Dios el que está con ellos. Así que cuando la tempestad se calma, ellos tuvieron ese temor reverente porque estaban ante la presencia de Dios. Estaban ante la presencia divina del Creador de todas las cosas. Del Creador de todas las cosas. Entonces, es algo el que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy en día. Cuando su palabra es expuesta, no es un hombre, es un hombre el que lo usa para exponerla, pero es la palabra de Dios la que quiere hablar a tu vida. Es la palabra de Dios que te quiere llamar al arrepentimiento. Es la palabra de Dios que te exhorta, que te hace ver lo malo que has hecho, que te hace ver la incredulidad que has tenido. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida?
Sé honesto contigo mismo y pregúntate cuántas veces Dios me ha hablado, cuántas veces Dios me ha tocado, cuántas veces he visto yo el poder de Dios, cuántas veces has visto milagros de Dios. Ayer platicaba con un enfermo y entonces me decía, ora por mí. ¿Qué quieres que ore por ti? ¿Qué quieres que ore por ti? Sé honesto con vos mismo, le digo. Y mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tu vida. Vuélvete a Dios. Tienes vida, es por la misericordia de Dios. No tienes vida porque te tomaste tal medicamento, tienes vida por la misericordia de Dios. Y si es por la misericordia de Dios, es con un objetivo, que te vuelvas a Él, que confíes en Él. Yo medito, dice, me decía, yo medito, la noche que no puedo dormir, yo medito en versículos bíblicos. No medites en versículos bíblicos. Medita en la maldad que le has hecho a Dios. Medita en la maldad que le has hecho a tu prójimo. Medita en la maldad que le has hecho a tus padres, a tus hijos, a todo el que te rodea. Medita en eso y arrepiéntete. Porque lo que Dios está esperando es un corazón honesto y sincero que se vuelva a Él. Eso es lo que Dios quiere con tu vida, le digo. Vos no vas a llegar a los cielos y decir, Señor, estuve meditando en tu palabra. No, poné por obra. Poné por obra. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Medita en cuántas veces Dios te ha hablado y lo has rechazado. Medita cuántas veces Dios te ha querido extender la mano y te has dado la vuelta. Medita cuántas veces Dios ha puesto a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un texto bíblico, y simplemente no has hecho caso a lo que Dios te ha querido decir para tu vida. ¿Crees que Dios quiere algún mal para ti? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios solo quiere el bien. Pero en tu soberbia no te deja ver eso. Y entonces solo miras lo que te conviene. O miras las cosas desde el punto de vista que las quieres seguir viendo. Y no quieres doblegar tu corazón al Señor. No quieres darle la razón al Señor. Mira, así como los apóstoles o los discípulos estaban ahí a punto de morir, a punto de ahogarse. Tu vida en cada momento pasa por eso. Con este enfermo que te digo que estaba hablando, yo le decía, ¿vos crees que tu vida está en peligro? Porque estás en una cama. Yo salgo todos los días a trabajar y pongo mi vida en peligro también. Me monto en un vehículo y no sé si voy a regresar. Porque puede ser que yo no ande tomado manejando, pero no sé cómo viene el de enfrente. Y el de enfrente puede echarme el carro encima. Entonces cada uno de nosotros en esta vida está expuesto ¿a qué? A morirse en cualquier momento. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Que tengamos un corazón limpio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos libres de culpa. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Declararle a Dios nuestra falta, volvernos a Él, ver lo malo que hemos hecho. Y no ver que fulano hizo, sutano me hizo, y mengano también me hizo, y fulano no me dio la mano, y el otro día, no, es que es un hipócrita. Puede ser que todo el mundo sea hipócrita. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que es fiel y verdadero. Y ese es Cristo Jesús. Y su palabra está ahí presente. ¿Para qué? Para que toda la tempestad que hay en tu vida, toda la tempestad que hay en tu corazón, también pueda estar calma y haya grande bonanza. Y esto le decía yo, mira, estás enfermo, te estás quejando, no dudo que el dolor esté al límite, al top, y que eso te haga arrugar la cara. Pero yo te voy a decir algo, hay algo que te hace arrugar más la cara, y es tu resentimiento, tu odio, tu rencor, toda esa raíz de amargura que tienes ahí te hace estar así. Tu falta de perdón. Pero te aseguro claramente que si le confiesas a Dios tu pecado y te apartas y decides, soy yo el culpable, y deja de ver a todo el mundo, soy yo el culpable, y te vuelves a Él de corazón, Dios te va a perdonar. Y aunque tengas dolor, en tu rostro se va a reflejar, ¿qué? Un gozo y una paz. ¿Por qué? Porque te has quitado lo que realmente te está matando, que es tu pecado. Esa amargura, esa duda. Confía en el Señor. Vuélvete a Él y vas a ver cómo vas a estar con dolor, pero vas a tener la confianza que en ese dolor, ahí está Cristo con vos. Y vas a decir, nadie me viene a visitar, pero Cristo está con vos. Y si está Cristo con vos, es suficiente. Miren, ¿por qué no pidieron salvavidas aquellos? Han de haber deseado un salvavidas. En el momento de la tempestad, Cristo estaba con ellos. Acudieron a Él y Él, ¿qué hizo? Calmó la tempestad. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A ver a Cristo en todo momento. Y aun cuando estemos en el proceso de tempestad,
Nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor. No se te está prometiendo de que no vas a tener problemas, de que no vas a tener circunstancias. Se te está prometiendo de que Dios va a estar a tu lado en todo momento. En todo momento. Vivimos realmente en un mundo hostil. Vivimos en un mundo realmente pecaminoso. En un mundo que va en deterioro. Estamos viendo guerras. Dicen que ayer hubo temblor. Estamos viendo guerras, temblores, terremotos. Estamos viendo enfermedades, pandemias, es decir, de todo lo malo podemos ver en el mundo, ¿verdad? Volcanes que hacen erupciones, aludes, sequías, tsunami, de todo lo que nosotros podemos imaginar nos está pasando en esta tierra. Y esta tierra, como siempre lo hemos dicho, va en decadencia. ¿Por qué? Porque la palabra así nos lo muestra. Pero nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Cristo Jesús, en el Evangelio que nos es predicado, en aquella nueva Jerusalén, en aquella tierra nueva, donde habrán tierras nuevas, cielos nuevos, y donde vamos a reunirnos con Él. Esto va a pasar y en algún momento lo tenemos que dejar. Jesús lo que quiere es que nosotros realmente confiemos en Él, que confiemos en Él, y no que confiemos en nuestra fuerza. Porque si estamos con Él, ¿saben qué? Con Él somos más que vencedores. Y si estamos con Él, nada nos puede pasar y nada nos va a separar de Él. Y esta confianza la llega a tener el cristiano cuando ha pasado por prueba. Yo he visto de que ni aún la enfermedad lo logra separar del amor de Cristo, ni aún la escasez lo logra separar del amor de Cristo, ni aún la mayor necesidad o el mayor dolor lo logra separar del amor de Cristo. ¿Y por qué? Porque Él ha confiado en su palabra que dice que Él nos guiará incluso aún más allá. ¿De qué? De la muerte. Entonces su confianza está puesta en lo que no conoce, en la muerte, algo desconocido para todos nosotros. Pero está puesta ¿en qué? En Dios. Y aún más allá de la muerte Él nos va a guiar. ¿Por qué? Porque ni la vida ni la muerte nos va a separar de ese gran amor del Señor. Como dice Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos va a separar de Él. Circunstancia, enfermedad, nada. Tu confianza va a estar siempre puesta en Él. Y eso es lo que Él quiere, que no pongas tu mirada en la tempestad, no pongas tu mirada en los problemas, sino que pongas tu mirada ¿qué? En Él, tu confianza en Él. De tal manera que no existe una tempestad tan grande que pueda hacer que el propósito de Dios se cumpla en la vida de todo aquel que ha sido redimido. ¿Y cuál es el propósito de Dios en toda vida que Él le ha redimido? Decirle, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. O sea, ir con nosotros en todo momento, ir al lado de nosotros en todo momento en la tempestad y llevarnos al reino de la gloria junto al Padre, donde dice Él que hay muchas moradas, y que Él se fue a prepararle. Entonces Él quiere que nosotros depositemos esa confianza en Él. La tempestad no puede separarte si has confiado en Cristo. Ninguna tempestad, ningún problema, ninguna adversidad. Lo que tenemos que hacer, y por eso decíamos, esto de la fe es muy importante, meditarlos, porque realmente sin fe nosotros no podemos agradar a Dios en ningún momento. Es muy importante que si vamos a tener algo, sea esa fe puesta en el Señor Jesús, esa fe de que Él pagó por todos nuestros pecados, esa fe que Él realmente quiere que nosotros estemos con Él. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que aquel que busca a Dios de corazón y asiste a Dios y va en pos de Dios, Dios le va a dar la corona una vez que Él muera. ¿Y cuál es esa corona? La corona que tiene preparada para todos aquellos que caminan en fe. Yo te animo
esta mañana a que seas honesto con Dios, y seas honesto contigo mismo y veas realmente si tienes en la mente solo los conceptos de Dios. Es momento de que los lleves a la obra en tu vida. ¿Crees que no le vas a poder cumplir a Dios? En tu fuerza no le vas a poder cumplir. Debes de confiar en Dios. Para ser cristiano se necesita confiar en Dios. No se necesita confiar en que ya fuiste bautizado. No se necesita confiar en que estás en un grupo donde te predican la verdad. No necesita confiar en de que estás en la iglesia perfecta o en la única iglesia. No. Necesitas confiar en Dios todos los días de tu vida. Es la única manera en que puedes avanzar día a día. Día a día. La confianza no está en lo que tú puedes hacer. La confianza está en lo que Él ya hizo. En lo que Él ya ha prometido. En que nos va a llevar a una eternidad a su lado. En que Él pagó por todos tus pecados. Y que si te arrepientes y te vuelves a Él, tus pecados también serán perdonados. Tus pecados también serán perdonados. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, pero quiere que depositemos esa fe en Él. Mira, nadie va a llegar a los cielos a decir, yo me leí la Biblia 50, 100, 200 veces. Yo me la sé de memoria toda. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que el que no tiene fe, ¿qué pasa si lo leemos al revés? El que no agrada, desagrada. Entonces tenemos que crecer en fe. Pero te digo, amigo, y te digo, hermano, que el crecer en fe se hace solo a través de las circunstancias, de los problemas. Entonces, una vez que pases por la tempestad de las circunstancias, los problemas, la enfermedad, la adversidad, la escasez, pon tu mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de todos nosotros. Como dice Pedro, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de todos vosotros. Él cuida de todos vosotros. Pero el que se acerca a Dios no tiene que dudar de Él en ningún momento. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres hacer crecer en nosotros esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe vaya en aumento cada día, Señor. Que nunca perdamos de vista, Señor, que quién es aquel que nos ha prometido, Señor. Que no perdamos de vista, Señor, que eres tú el que incluso nos escogiste a nosotros, Señor. El que incluso puso su mirada en nosotros, Señor. Y que estamos en tus manos, Señor. Y que no hay mejor lugar de estar, Señor, que en tus manos, Señor. Padre, que sepamos que aunque andemos o pasemos por alguna circunstancia, algún problema, Señor, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Señor, no debemos de temer, pues tú estás con nosotros, Señor. Que aprendamos, Señor, a verte en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio incluso de la persecución, Señor. Padre, y que no temamos a nada, Señor, ni a la muerte misma, porque tú ya la venciste, Señor. Que sepamos que aquel, Señor, es fiel, aquel que es fiel y verdadero, Señor, está de nuestro lado, Señor. Aquel que la palabra imposible, Señor, no está en su diccionario, Señor, es el que está de nuestro lado, Señor. Ayúdanos a nosotros a entender cuán importante, Señor, es tener fe en este caminar cristiano, Señor. Glorifícate en la vida de todos los aquí presentes, Señor. Glorifícate en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, y en la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje a través del internet, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor. Aún, Señor, cuando todo parezca, Señor, oscuro. Ayúdanos a confiar, Señor, aún cuando los pronósticos estén en contra nuestra, Señor. Padre, no importa que el mundo esté en contra nuestra, Señor. Que los pronósticos, Señor, que las estadísticas, Señor. Padre, si estamos contigo, Señor, estamos completos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Cualquier duda, consulta, aquí estoy a sus órdenes.